Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Lo que antes parecía pura ciencia ficción o algo súper lejano, resulta que ya es una realidad totalmente tangible. Estamos hablando de cómo manipular esos bloques microscópicos de la vida está abriendo unas posibilidades, la verdad, inimaginables en el mundo real. Es que estamos redefiniendo los límites de la ciencia ahora mismo. Una fotocopiadora biológica. Y es que esta frase da en el clavo. Esto refleja a la perfección la realidad de la clonación moderna. Ya no es una fantasía de laboratorio futurista, para nada. Es una herramienta súper práctica, estandarizada y que se usa a diario. Igual que una fotocopiadora saca un documento exacto en papel, pues resulta que la ciencia ha aprendido a reproducir la información genética con una precisión milimétrica. Para estructurar un poco este recorrido, pasaremos rápidamente por estos 6 puntos. Primero, la magia de la biotecnología. Segundo, el papel del ADN como el director de orquesta. Tercero, cómo estamos traduciendo el código genético. Cuarto, esto de las fotocopiadoras biológicas y la clonación. Quinto, su impacto en el mundo real. Y por último, el punto 6, cómo superar el clásico miedo científico. Así que arrancamos con el primer punto, la magia de la biotecnología. Y vamos a empezar directamente con un caso del mundo real que es alucinante. Hablemos de la cuartetera. Esta yegua es una auténtica leyenda, un animal de absoluta élite en el polo argentino. Y lo realmente fascinante de esto es que sus clones no se crean simplemente para tener más caballos corriendo por la pista, que va, actúan como una herramienta reproductiva clave para poder saltarse esa ventana de cría biológica tan cortita que tienen solo durante la primavera y el verano. Claro, esto nos muestra cómo la clonación funciona como un multiplicador de excelencia brutal. Fijaos en las ventajas. No hace falta sacrificar animales para seleccionar sus rasgos, se acorta muchísimo ese típico ensayo y error que tardaba generaciones enteras y además se generan múltiples embriones en un periodo cortísimo. Y todo el proceso sin tener que hacerle el más mínimo daño a un solo animal. Es jugar en otra liga. Pasamos al punto 2, el ADN, el director de orquesta. Y es que para entender bien cómo funciona esta replicación tenemos que hacer zoom y bajar directamente al nivel celular. Aquí es donde entra en juego la biología molecular, que es donde ocurre la magia de verdad. Básicamente, fusiona la bioquímica, la genética y la biología celular para descifrar las mismísimas instrucciones de la vida. Es el lenguaje base lo que permite que todas estas biotecnologías puedan existir. La clave de todo esto está en diferenciar muy bien estas dos moléculas. Por un lado tenemos el ADN, que es como una caja fuerte inquebrantable, una doble hélice superestable que guarda todo nuestro plano genético. Y por otro lado, el ARN, que es más bien el mensajero ágil. Y el detalle crítico es que el ARN cambia una de las bases, la timina, por el uracilo. Este pequeño cambio lo adapta a la perfección para transportar ese mensaje vital y poner a trabajar a toda la maquinaria de la célula. Imaginemos por un momento que un ovocito es una orquesta sinfónica, espectacular y totalmente equipada. Tienen los instrumentos perfectos, pero no pueden hacer música porque les falta la partitura y la batuta. Así que, al quitar el núcleo original de un óvulo y meterle el ADN de un animal de élite, simplemente le estamos dando a esa misma orquesta un director nuevo para que empiece a interpretar una sinfonía biológica completamente diferente. Punto número 3. Traduciendo el código genético. Vamos a ver cómo se desarrolla este concepto en lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Replicación, transcripción y traducción. Son 3 pasos elegantísimos. Con ellos explicamos con total precisión cómo la información genética deja de ser un simple código guardado e inerte y se convierte paso a paso en un organismo vivo y totalmente funcional. Es que es alucinante pensar que dentro de cada célula viva hay una auténtica cadena de montaje microscópica, que no para ni un segundo. A ver, el proceso es así. Primero, la helicasa rompe los puentes y abre la doble hélice del ADN como si fuera una cremallera. Luego, entra la polimerasa copiando y añadiendo nucleótidos con una precisión tremenda. Después, el ARN transcribe ese código dentro del núcleo para llevárselo fuera. Y por último, los ribosomas cambian de idioma, traducen el código de nucleótidos a uno de aminoácidos. Es la pura mecánica de nuestra existencia trabajando sin descanso. Llegamos al punto 4, fotocopiadoras biológicas y clonación. Ya teniendo súper clara la mecánica celular, se entiende mucho mejor cómo la ciencia puede secuestrar de forma positiva este sistema para hacer replicaciones avanzadas. Pero ojo con esto, porque aquí hay un malentendido gigante a nivel social. Si decidiéramos clonar a un atleta de élite, digamos a Lionel Messi, esa fotocopia biológica nos daría un ADN 100% idéntico. Sin embargo, si ese clon crece en un entorno distinto, comiendo otra cosa, en otro clima y con otra educación, el resultado sería una persona totalmente diferente. Y esto es clave, nos demuestra que la naturaleza genética y el entorno siempre van de la mano, son inseparables. Lo que de verdad sorprende es lo rapidísimo que ha evolucionado todo.
Pasamos de un experimento rompedor y, admitámoslo, muy polémico, como la oveja Dolly en 1996, a un salto brutal con el mapeo del proyecto Genoma Humano en 2001, hasta llegar a nuestro presente, donde la clonación comercial de animales ya es algo rutinario y completamente estandarizado en los laboratorios. Punto número 5. Impacto en el mundo real. Porque sí, lo de los caballos idénticos es interesantísimo, pero la capacidad de reescribir la vida tiene implicaciones muchísimo más profundas para la supervivencia global. Y es que la biotecnología ya está totalmente integrada en nuestro día a día. Estamos hablando de técnicas de PCR para diagnosticar enfermedades en tiempo récord, de asegurar la alimentación mundial con cultivos que resisten a las plagas, de proteger los océanos usando detergentes biodegradables y, por supuesto, de vacunas que preparan y fortalecen nuestro sistema inmunológico. Es un impacto masivo. Ahora, quedémonos un segundo con este dato tremendo. 30 litros. Esa es la producción diaria media de leche de una sola vaca normal. Conviene tener esta cifra en la cabeza para dimensionar lo que viene ahora. Y aquí está el gran bombazo. Esa misma vaca se puede convertir en un auténtico megalaboratorio. Utilizando transgénesis, un animal puede producir medicinas vitales para humanos. Por ejemplo, la proteína TPA, que es fundamental para disolver coágulos sanguíneos, se puede segregar directamente en su leche. Para que nos hagamos a la idea de la escala, con tan solo 2 vacas transgémicas produciendo esta proteína en sus 30 litros diarios, podríamos llegar a cubrir toda la demanda global para tratar infartos masivos. Es una locura, una eficiencia que simplemente revoluciona la farmacología. Y llegamos al último punto, el 6, superando el miedo científico. Porque a pesar de todas estas ventajas innegables, históricamente siempre nos ha dado muchísimo miedo lo que no terminamos de entender. Esta anécdota del siglo XVII es el mejor ejemplo de ese patrón. Cuando Edward Jenner se dio cuenta de que las ordeñadoras eran inmunes a la viruela y probó la primera vacuna usando material bovino, se desató un pánico público espectacular. Literalmente se corrían rumores de que a la gente que se vacunaba le iban a crecer cuernos de vaca y caminarían a 4 patas. Suena de locos hoy en día, pero demuestra que la gran innovación casi siempre empieza generando pánico antes de convertirse en la norma que salva millones de vidas. Así que, aterrizando esto a los temores actuales, la verdad es que la clonación humana no tiene ni justificación científica ni ninguna utilidad práctica. Aparte de que hay un límite técnico brutal por la escasez de ovocitos humanos viables, lo más importante es que hay regulaciones éticas globales estrictísimas que garantizan que esta tecnología se aplique siempre con total responsabilidad. Si logramos dejar atrás esos miedos infundados y abrazamos de una vez estas herramientas como lo que son una inteligencia que hemos adquirido para curar enfermedades, mejorar nuestra alimentación y cuidar el planeta, nos queda un horizonte absolutamente fascinante. Sabiendo todo esto que hemos repasado, la gran pregunta que nos queda en el aire es, conociendo ya el código fuente de nuestra existencia, ¿hasta dónde nos llevará realmente nuestra capacidad de reescribir la vida?